La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia. Ha trascendido su origen bíblico para convertirse en un referente común de las victorias improbables. Ha llegado a ser el paradigma de la supremacía del menor o más débil ante el mayor o más poderoso. Vamos a reconstruir el relato bíblico que se encuentra en 1 Samuel 17. La intención es que vayas identificándote con los personajes, porque en realidad lo que está escrito, incluyendo esta historia, para nuestra advertencia, para nuestra admonición, fue escrito. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que era territorio de Judá, y acamparon muy cerca de allí. En excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad filistea de Ashkelón, se tomaron muestras del ADN a los esqueletos encontrados, y el estudio de ese ADN muestra que los filisteos tenían ascendencia europea, confirmando a Jeremías, Sofonías, Amós, quienes los conectan con la isla de Caftor o Creta en el Mediterráneo. Su origen étnico es diferente al de otros pueblos de la tierra de Canaán o cananeos. Los filisteos habían avanzado sobre el territorio israelita donde reinaba Saúl y se preparaban para apoderarse de la tierra. Saúl y los hombres de Israel se reunieron para detenerlos y acamparon en el valle de Ela. Los filisteos acamparon sobre un monte, los israelitas acamparon junto a otro monte y entre ambos ejércitos mediaba un valle. Como suele suceder en esa geografía, un arroyo, torrente de agua más o menos caudaloso, serpentea en el valle entre ambas colinas. Nadie lo sabía aún, pero ese curso de agua sería clave en el desenlace de esta historia. El agua corriente había estado erosionando y alisando las piedras en su lecho durante siglos. Desde el campamento filisteo se alcanzaba a ver el campamento israelita, apenas escondido detrás del monte. Desde el lado israelita se divisaban las columnas de humo de las fogatas encendidas en el campamento enemigo. Podían verse mutuamente, pero ninguno de los dos ejércitos avanzaba. Los filisteos tenían un ejército profesional y entrenado. Contaban con armas de hierro, carros con ruedas, experiencia en guerras contra imperios, como el egipcio, tenían hambre de conquista y afán de expansión. Habían enlistado como mercenarios a un grupo especial de cananeos que no eran filisteos. Sus ancestros ya vivían en Canaán en la época de la conquista de Josué. Eran guerreros curtidos, eran gigantes. A simple vista, el poderío de los filisteos era superior, pero por algún motivo no avanzaban. Quizás tenían muy presente el episodio del arca del Dios de Israel y los estragos que había causado en su territorio y entre sus filas cuando la habían capturado y secuestrado. Conocían el poder de Jehová. Sabían que podía ser más fuerte que su dios Dagón. Por eso esperaban detrás del monte, especulaban, se preparaban. El ejército de Israel no era profesional, en su mayoría se trataba de patriotas voluntarios sin experiencia militar, agricultores, ganaderos, artesanos, comerciantes. Contaban con armas rudimentarias. Muchas no eran más que instrumentos de labranza modificados. Saúl, el primer rey de Israel,
comandaba el batallón sin mucha convicción. No estaba pasando por su mejor momento. Lo asaltaban dudas y ansiedades y pasaba de la euforia a la depresión en un instante. La tensa inacción solo se veía alterada por la presencia de un provocador profesional, un guerrero del ejército filisteo que se pavoneaba del otro lado del arroyo hablando a los gritos. Se llamaba Goliat, de Gat, y tenía 6 codos y un palmo de altura, unos 2,90 metros, 60 o 70 centímetros más que un jugador de básquetbol de la NBA. Llevaba un casco de metal en su cabeza y una cota de malla de bronce que pesaba 1000 siclos. 55 siclos de bronce, solo la parte de la armadura que protege el pecho y el cuello. La cota estaba hecha de planchas puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, de manera que ni un dardo ni una flecha podían penetrar. Sobre sus piernas traía protectores de bronce y una jabalina entre sus hombros. La punta de la lanza pesaba 600 siclos de hierro, 6 kilos de hierro, solo la punta de su lanza. Delante de él iba un escudero. Cada vez que el gigante entraba en combate, precisaba la ayuda de un escudero que lo acercaba al campo de batalla, donde Goliat buscaba el cuerpo a cuerpo. Muy posiblemente necesitaba un escudero que lo ayudara por un problema visual. Su elevada estatura podía explicarse, según algunos expertos, por un exceso de la hormona del crecimiento que se produce a nivel de la hipófisis. Las causas pueden ser una hipertrofia o un tumor, adenoma, y el crecimiento anómalo y desproporcionado de la hipófisis puede comprimir estas fibras nerviosas y provocar trastornos de la visión como los que claramente tenía Goliat y que lo obligaban a permanecer inmóvil en el campo de batalla esperando que su contrincante se le aproximase. Goliat se acercaba cada vez más al campamento israelita, gritando: ¿para qué queréis salir a dar batalla? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. La propuesta de Goliat era una usanza común, tradicional, en los conflictos de la región del Egeo. Elegían a sus mejores guerreros y los ponían en un combate mano a mano. Quien ganaba obtenía la victoria para su ejército. Daría la impresión de que en el valle de Ela los dos bandos se respetaban o se temían mutuamente, porque continuaban inactivos, sin avanzar ni retroceder. Ya habían pasado 40 días, una cuarentena completa. El versículo 16 dice que el filisteo iba por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat era una pesadilla recurrente. Goliat es como el primer pensamiento negativo del día por la mañana, al despertarnos, que nos quita la alegría y la confianza. Y como el último pensamiento amenazante en el anochecer, que no nos permite conciliar el sueño y destruye nuestra fe. A poco más de 20 kilómetros de allí, Isaí, nieto de Rus y Booz, le pidió a su hijo menor, David, que fuera al campamento para llevarles un mensaje y un regalo a sus 3 hermanos mayores, que se habían alistado para la guerra en el ejército de Saúl. David es pastor de ovejas,
músico, escritor de poemas, compositor de canciones, ejecutante de la lira, rubio, bien parecido, de ojos claros, todo esto según el relato bíblico. Salió con rumbo al valle de Ela, llevando grano tostado, 10 panes y 10 quesos de leche. Cuando estaba casi llegando al campamento militar, oyó un alboroto, como si se estuviera por entablar la batalla. Ambos ejércitos estaban formados, a punto de enfrentarse, pero el gigante avanzó delante de la formación filistea y profirió su provocación una última vez. Todos los varones de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de su presencia. Le tenían gran temor. David se encendió de celo para salvar el honor de Dios y el buen nombre de su pueblo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente?, preguntó indignado. Cuando lo llamó incircunciso no estaba siendo discriminatorio, estaba destacando el símbolo, la señal del pacto entre Jehová y su pueblo. David entiende que no se trata solo de una batalla militar, sino de una guerra espiritual. Entonces se ofrece para pelear. La historia es muy conocida. David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl le respondió: no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí hay un mensaje para los jóvenes de la iglesia. No lo escuchen a Saúl. Ustedes son David. Son el presente y el futuro de la iglesia, nuestra reserva moral. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David tenía una relación directa, personal con Dios, desarrollada en la soledad del campo, mientras cuidaba de las ovejas. Estaba convencido de que experiencias anteriores lo habían preparado para este grande acontecimiento. Dios siempre había estado con él. No lo iba a abandonar ahora. Saúl, sintiéndose liberado del compromiso, le ofreció su armadura completa, lo vistió con sus ropas reales, le puso en la cabeza un casco de bronce, lo armó de coraza y le ató la espada sobre los vestidos. David lo intentó, probó la armadura, pero le resultó incómoda, pesada, inviable. No es buena cosa pelear con armaduras ajenas. No es posible. Si vas a usar una armadura, que sea la tuya. Hasta esta meditación, esta predicación, esa armadura ajena, si no te motiva a relacionarte con Dios en su palabra, por ti mismo. En Efesios 6, San Pablo nos recomienda que vistamos nuestra propia armadura en las guerras espirituales. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. David decidió lanzarse contra el gigante solamente con su cayado,
su morral y una honda, y con las armas espirituales de la verdad, la justicia y la fe, fe en el poder y las promesas de Jehová. Entonces el filisteo le dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David entendía que estaba en una guerra espiritual, entendía de quién son las batallas y quién otorga las victorias. Al enfrentar a Goliat menciona 2 veces al gigante y 9 veces a Dios. Necesitamos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con los ejércitos del mal, contra los ángeles caídos, contra el enemigo del pueblo de Dios, Satanás y sus huestes. Necesitamos entender que nuestras batallas pertenecen a un contexto más amplio, de proporciones cósmicas. El conflicto milenario entre el bien y el mal, entre Satanás y sus secuaces y Dios y sus hijos. Al cruzar por el arroyo que dividía la posición de ambos ejércitos, David juntó 5 piedras lisas y las puso en su bolsa. La honda de David no era una gomera, era una cinta de cuero en cuyo centro se colocaba una piedra, se sostenía por las 2 puntas, se giraba varias veces hasta que se soltaba uno de los extremos y la piedra proyectil era lanzada. Las piedras lisas pueden planear a gran velocidad por tener menos resistencia al aire, impactar con su filo. Los físicos han calculado que la piedra puede alcanzar hasta 34 metros por segundo. El impacto es equivalente a una bala calibre 45 y puede perforar el cráneo de una persona. David no estaba improvisando con su honda. Tenía práctica de campo. El relato continúa diciendo que cuando el filisteo se levantó y comenzó a caminar al encuentro de David, David se apresuró y corrió hacia él. Goliat se levantó el yelmo dejando una abertura pequeña sobre sus ojos. Suficiente. David metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, giró su honda y la tiró. Hirió al filisteo en la frente, donde la piedra quedó incrustada. El gigante cayó sobre su rostro en tierra. David no tuvo miedo, confió en Jehová. Si Dios le había dado la victoria sobre osos y leones, también podía darle la victoria sobre el gigante. Como no tuvo miedo, no se amilanó, no actuó con dubitación, no lo esperó pasivamente, se dio prisa y corrió hacia el gigante. Convicción para la acción, certeza con pasión. Fe sin obras es muerta. A los gigantes hay que enfrentarlos a la carrera. Entonces, David siguió corriendo y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él, la sacó de su vaina y lo remató cortándole la cabeza con su propia espada. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El gigante ha muerto, fin de la historia. Un momento, todavía no ha terminado. Un gigante derrotado es apenas una batalla ganada, no significa el fin de la guerra. ¿Por qué había tomado David 5 piedras lisas?
¿No confiaba en su puntería? La respuesta está en 2 de Samuel, en el capítulo 21. Ahí se nos dice que había 4 gigantes más que eran parientes entre sí. El versículo 22 nos dice que estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Son malas noticias. Debes saber que los gigantes no suelen andar en solitario, generalmente vienen en patota. Aunque uno de ellos caiga abatido, todavía quedarán unos cuantos más tratando de amargarnos la vida. Las buenas noticias son que David tuvo que enfrentarlos y pudo vencerlos 1 a 1. Enfrentó al gigante Isbi-Benob. El relato bíblico dice que en la lucha David se cansó. El gigante estaba a punto de matar a David con una espada, pero luego Abisai hirió al filisteo y lo mató. No siempre se puede correr como a los 18 años. A veces uno se cansa. Necesitarás de la ayuda de amigos, familiares, hermanos en la fe para enfrentar los desafíos de la vida. No dudes en aceptar su apoyo. Dios envía Abisais a tu campo de batalla. Y si fuera al revés, si quien está a punto de perecer en la batalla es tu hermano, Dios pondrá una espada en tu mano y te dará el ímpetu para que vayas a socorrerlo. Luego, Sibekai Husatita mató a Saf, el segundo de los gigantes. Tu padre tiene guerreros y ejércitos enteros listos para protegerte y eliminar los gigantes que te amenacen. Más tarde, hubo otra vez guerra contra los filisteos en la cual Elhanán de Belén mató a Goliat Geteo, el tercero, el mismo nombre de pila, Goliat, la misma altura descomunal, pero un vecino de Belén llegó en auxilio y también lo mató. Todavía falta un gigante, y este es particular. Lahmi tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 dedos en total. A este lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. David fue socorrido por su propio sobrino. Los 4 gigantes fueron vencidos con la ayuda de Dios y con el auxilio de sus siervos, sus amigos o sus familiares. El trabajo en equipo es parte del modelo divino. La guerra espiritual es muy difícil en soledad. Los gigantes han muerto. ¡Qué alivio! Todavía falta. Faltan los gigantes traicioneros. Antes de matar a Goliat, David se había enfrentado con el gigante de la envidia de sus propios hermanos, el gigante del menosprecio y la desvalorización de su hermano mayor. Después del episodio con Goliat, tuvo que enfrentarse con la envidia, el gigante de la envidia de Saúl y el gigante de la persecución. Saúl, envidioso, lo persiguió para matarlo y David tuvo que escapar de ciudad en ciudad, de escondite en escondite, durante 10 años. 10 años, huyendo por su vida, siendo protegido por la providencia día a día, mes a mes, año tras año. Finalmente, Saúl murió, David accedió al trono como rey de Israel, por fin libre, a salvo. No hay que cantar victoria tan rápido. Todavía no entraron en la escena los gigantes más poderosos. Aquel joven que había derrotado a Goliat,
por el poder de Jehová, que había derrotado a los otros 4 con la ayuda de los enviados por Jehová para protegerlo, que había salido indemne de los ataques de la ira, la envidia y la injundia de sus propios hermanos y del rey. No pudo conquistar a los gigantes más poderosos, los colosos interiores. Cayó vencido por la codicia y la lujuria ante Betsabé, una mujer casada. Fue doblegado por la mentira cuando intentó ocultar su paternidad clandestina. Lo aplastó el instinto asesino contra Urías Eteo, el esposo de la mujer. Lo destruyeron el remordimiento y la culpa cuando el niño murió. Lo vencieron a veces la ira, otras la arrogancia. Fue vencido también por raptos de incredulidad. Sufrió y sucumbió ante momentos de apatía. Todos estos gigantes podrían haberlo aniquilado para siempre. Pero la gracia de Jehová alcanzó nuevamente su vida. Dios envió al profeta Natán para que lo ayudara a enfrentar los malignos gigantes del alma. David tuvo que tomar 5 piedras lisas. Reconoció su pecado, se arrepintió de sus rebeliones, sometió su orgullo, se postró ante Jehová, pidió perdón para reconciliarse y recibió perdón del Rey del Universo, quien se deleita en perdonar. Y así David venció a los temibles, potentes gigantes del corazón. Un gigante invisible está haciendo estragos en el planeta. En estos días, 3 amigos personales murieron víctimas de un virus microscópico que se ha hecho gigantesco. El mundo entero espera expectante la derrota del COVID, sea por la inmunidad de rebaño, por el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, por la llegada de una vacuna eficaz. Pero aún cuando pueda ser derrotado, lo seguirán otros gigantes. La desocupación, la crisis económica, la inseguridad, las recaídas, el estrés postraumático, las pérdidas, las ausencias, la tristeza, el miedo. Los gigantes más temibles y poderosos no afectan los órganos ni los tejidos. Son los que amenazan y destruyen el ser interior. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios colosos individuales y particulares, de 24 dedos y hasta de 25. Nos amenazan y amedrentan por las mañanas y por las tardes, nos acompañan en sueños y pesadillas. Cada uno sabe cómo lo atacan y cuáles son. Pero todos nuestros gigantes se llaman pecado. Donde el pecado es gigante, la gracia es más enorme aún. Jehová nos invita a tomar las 5 piedras lisas que le dieron la victoria a David. Estas piedritas se tienen que pulir y limar todos los días en el torrente caudaloso de la vida. Reconocimiento, reconocer nuestro pecado. Arrepentimiento, arrepentirnos de nuestras rebeldías. Sometimiento, someter nuestro orgullo. Entrega, postrarnos ante el Rey. Reconciliación, pedirle perdón, reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. La noticia alentadora es que, como asegura Jeremías, el gigante ahora pasará a estar de nuestro lado.
Jeremías, en el capítulo 20, los versículos 11 y 12, dice que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerdas? Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como por ejemplo, la victoria sobre nuestros gigantes, los que nos atacan de fuera, pero también los internos, los del corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Agregaría, o COVID o estrés o soledad o ansiedad o desocupación o inestabilidad social o inestabilidad emocional o desesperanza o rebrotes, desalojos, quiebras, inseguridad, inflación, miedos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigos míos, peleadores de tantas batallas pasadas, presentes y futuras, calma, tranquilos. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No temas, no te preocupes, no aflojes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?